sobre mí. Y es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sabemos, Señor, que no podemos saber lo que vaya a pasar más adelante, Rey, pero tenemos la plena confianza que tú estarás con nosotros, Padre. En todo momento, en cualquier dificultad, Padre Celestial, sabemos, Señor, que tú vas a estar con nosotros, Rey. En esta mañana oro, Padre Celestial, para que seas tú, bendito Rey, en esta hora, Padre, en cada corazón, en cada vida, Señor. Que esta palabra, Señor, transforme, Padre Celestial, convenza, Padre de la gloria, y que nos haga, Padre Celestial, no solamente oidores, sino también hacedores, Señor, de aquello que tú has traído en esta hora para cada uno de nosotros, Rey. Te adoro, te exalto, te bendigo y te doy toda la gloria y toda la honra a ti. Puede darle un aplauso al Señor en esta mañana. Maravilloso es el Señor, amén. ¿Cuántos lo creen? Fiel, Él es digno de todo, amén. Particularmente en esta semana, ya hace varias semanas, pero en esta semana fue que el Paz me dijo que predicara, amén. Lo que callamos los predicadores, dice el pastor: hija, necesito que predique esta semana. Me confirma, ¿no? Ese me confirma no es para que usted le diga que no, usted debe decirle que sí, un tit ahí. Y particularmente hace unas semanas estaba en la casa de mi hermana, allí, que me había invitado a almorzar, pero bueno, me tocó cocinar a mí. Esas invitaciones que le hacen a usted, de vamos, coma, pero usted paga, amén. Entonces, particularmente aprovechamos esos espacios para contarnos cosas entre hermanas. Entonces yo le dije: Mafu, imagínese que me soñé con el pastor. Y bueno, mi hermana, y cuente, ¿qué se soñó? Entonces yo, imagínese que el pastor me había dicho: hija, necesito que predique. Entonces yo le dije: amén, Paz, sí. Y entonces yo es que me fui porque estaba como en mi sentir de que tenía que hacerlo ya, ¿no? Entonces yo fui y busqué mis apuntes. Yo le dije: Paz, incluso tengo una prédica preparada ya y se llama Imitadores de Cristo. Ya la tenía desde hace ratos. Entonces dijo el Paz: dale, hija, esa. Entonces yo fui, la busqué en mis apuntes y yo busqué la prédica y no la encontré por ningún lado. Pero dentro de los apuntes había un subtítulo súper ahí y decía vacíos. Y estaba toda la prédica ahí, completica ahí en mis apuntes. Yo le dije: pastor, pues no encontré la de Imitadores de Cristo, pero tengo esta otra. Entonces dijo el Paz: sí, hija, dale, entonces eso es que Dios quiere decir que esa, ¿no? Entonces yo me levanté y yo dije: ay, Dios mío, Señor, pues anoche no me acosté llena ni nada, o sea, no creo que haya sido una pesadilla, no, nada. Entonces yo le conté a mi hermana y le dije, entonces estuve meditando en esa semana y yo, bueno, Dios mío, verdaderamente sí tengo una que se llama Imitadores de Cristo, pero ninguna que se llame vacíos. Entonces yo, pero ¿qué clase de vacíos? Entonces, meditando en el Señor, me dice el Señor: vacíos existenciales. Y aquí la palabra de esta mañana, que espero que transforme su vida, así como transformó la mía, amén. ¿Y cuántos hemos escuchado esta palabra? Vacíos existenciales.
Dice el señor Google, también dice, llamado a veces vacío existencial, es una pérdida de la motivación y del interés por lo que acontece. Igualmente puede ser la sensación de no tener nada dentro, y es un sentimiento negativo asociado frecuentemente al sufrimiento y al conflicto, o sea, es una falta del Dios verdadero. Amén. Muchos de los que estamos aquí, igual y particularmente, hace 8 días en la prédica del pastor, él decía el pastor algo que encaja con esta también, y dice, en algún momento de nuestras vidas, siempre por algo vamos a estar rotos, amén. Haya sido por algo que nos haya pasado en la infancia, quizás una ruptura amorosa, quizás la pérdida de algo, palabras que llegaron a nuestra vida, que marcaron nuestro corazón y nos rompieron, amén o no amén. A todos, ¿cierto? Y yo meditaba en esta palabra, porque cada vez que Dios nos da una palabra para ustedes, pues es también para nosotros, amén. Y yo meditaba en esta palabra y yo le decía al Señor, wow. La pregunta es, en esta mañana, ¿cómo estamos llenando esos vacíos que hay en nuestro corazón? ¿Cómo estamos cerrando esos ciclos en nuestras vidas? ¿Cómo estamos cosiendo quizás esos rotos que han llegado y que han marcado un antes y un después de todo lo que nos ha acontecido? Amén. Y yo quiero que vaya conmigo a Juan, capítulo 4. Vamos a hablar de una historia que usted y yo ya hemos conocido, hemos escuchado, la hemos leído muchísimo. Juan capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Vamos a hablar de la mujer samaritana. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han meditado en esa palabra? Usted la va a ver hoy desde otra perspectiva. Amén. Amén, amén. La mujer samaritana. ¿Quién era la mujer samaritana? Era una mujer rechazada por la sociedad, una mujer con una muy mala reputación, una mujer quizás triste y desolada. ¿Por qué? Porque la evitaban todos a raíz de su mala reputación, amén. Era una mujer que quizás tenía falta también de afecto, porque a pesar de que la historia relata de que había tenido 5 maridos y que el que tenía no era el suyo, me dice a mí que era una mujer que buscaba y que carecía de amor, buscando en uno y en otro y en otro, pero absolutamente nada completaba ese vacío que había en ella. Amén. Y dice la palabra del Señor, y leo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice el número 4, y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Todo, absolutamente todo lo que acontece en nuestras vidas no es por casualidad, amén. O sea, no es casualidad de que usted esté en esta mañana hoy escuchando esa palabra. Amén. Es porque ya sí Dios lo tiene estipulado para que usted pueda recibir y transformarse. Amén. Y dice el número 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Era pleno mediodía, hermano. A pleno mediodía iba la mujer samaritana a sacar agua del pozo. Y según mis investigaciones, había siempre un largo trayecto entre la ciudad y entre el pozo. Pero ella escogía esta hora específicamente para poder sacar agua del pozo. Pero no lo hacía porque quería, amén. Lo hacía porque evitaba que la rechazaran, amén. Porque a donde usted no lo quieren o donde usted no es bienvenido, usted evita ir o evita estar, ¿cierto? Porque usted se siente mal. A mí me ha pasado, amén. Entonces, ella evitaba ir temprano, escogía esta hora, porque en esta hora, pues nadie iba, solamente ella, amén.
Y estando ahí específicamente a esa hora, Dios, Jesús, está con ella y tienen la conversación más maravillosa que usted y yo vayamos a escuchar en esta mañana. Y dice la palabra del Señor en el número 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Número 10 dijo, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua, ¿qué? Viva, amén. Pero me quiero centrar en esta parte. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice de la siguiente manera, porque por gracia sois salvos, amén, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Jesús le estaba diciendo, si tú tuvieses fe, quizás no estuvieses perdiendo tu salvación por todo lo que te acontece. Amén. Amén, amén. Y nos ha pasado, ¿cierto? Muchas veces hay tanta cosa en nuestro corazón, tantas cosas que no hemos podido sanar en nuestras vidas, que por el afán de quizás llenar esas cosas en nuestro corazón, nos olvidamos del don maravilloso de Dios, amén, que es nuestra fe, porque mengua, y por ende estamos perdiendo nuestra salvación. Eso le quería decir el Señor. Por estarse usted preocupando en llenar cada uno de sus vacíos, usted ha descuidado el don de Dios, ¿sí? No solamente ha perdido su fe, también ha perdido su salvación. Eso le estaba diciendo a la mujer samaritana, amén. En el número 11 le dice, la mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén. ¿Cuál era el agua que estaba hablando el Señor? La palabra. ¿Cuál es el agua de vida eterna? Le estaba diciendo, yo, Cristo Jesús, soy el agua de vida eterna. Si tú me conocieras a mí y supieras que al venir a mí, yo te puedo dar esa agua que tanto tú necesitas, que tanto estás pidiendo todos los días, entonces nada, absolutamente nada, haría falta en tu corazón. Dice, porque si te tengo a ti, lo tenemos todo. Eso dice la canción, amén. Hay una frase que a mí me encanta de uno de mis cantantes favoritos, que es Marcos Brunet, y dice Marcos en una de sus frases, para ser llenos de la plenitud de Cristo, necesitamos conocer a Cristo en su plenitud. Amén. Y tiene completa razón. Y eso era lo que le estaba diciendo Jesús a la mujer samaritana. Ya que tú no me conoces, tú no sabes todavía cuál es mi plenitud. Por eso careces de tantas cosas que te están pasando. Por eso muchas veces carecemos de las cosas que nos pasan, porque aún no conocemos la plenitud del Señor completamente en nuestras vidas. Amén. Amén. Y la conversación se coloca más interesante más adelante, en el 25, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea que era una mujer que ya había escuchado de Dios, ¿sí? Tenía conocimiento también, amén, porque anteriormente también le había dicho otras cosas ahí a Jesús. O sea, ya había escuchado de la palabra. Muchas veces venimos nosotros aquí, alzamos nuestras manos, cantamos, lloramos, alabamos, saltamos, glorificamos, amén, pero quizás nuestro corazón carece de muchas cosas, amén. Quizás nuestro pensamiento o aún lo que no nos ha dejado avanzar todavía está ahí pegado en nuestro corazón y no nos ha dejado. Entonces, por más de que nosotros sabemos, porque hemos venido aquí, hemos escuchado la palabra, carecemos de muchas cosas todavía, amén. En el número 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo con cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Pero qué cambió? Si era la misma mujer que evitaba estar dentro de la sociedad, porque la rechazaban, porque la señalaban, porque la evitaban, porque la juzgaban, ¿sí? Porque quizás aún tenía tantos vacíos en su vida, entonces ella evitaba eso. ¿Qué cambió después de esa conversación tan maravillosa que tiene con Jesús? ¿Qué cambió? ¿Qué cree usted que cambió? Pudo entender, pudo beber del agua que tanto Cristo le estaba hablando. Amén. Pudo entender, quitarse la venda de sus ojos y decir, bueno, sí, yo lo acepto. Soy esto, soy aquello, no soy perfecta, Señor. Pero tú me has dicho que por haberme yo misma también rechazado y enfocarme dentro de todo lo que me sucedía, no solamente había perdido mi fe, sino también mi salvación. Y aparte de eso, estaba tan negada a todo, ¿sí? Que me sentía la víctima dentro de todo, ¿sí? La misma mujer con tantas carencias, no le importó nada, soltó su cántaro y se fue a la ciudad donde tanto la señalaban y empezó a predicar de la palabra. Amén. ¿Cómo será que predicando dentro de la palabra, allí dentro de toda esa congregación, todos empezaron a creerle? ¿Cómo es posible? La misma mujer que señalaban y que tenía quizás un pasado o una vida, empezaron a creerle lo que estaba hablando. Amén. Porque es que cuando usted y yo hablamos con convicción de la palabra del Señor, dejando atrás aquello que tanto nos pesa, entonces empezamos a tener credibilidad. Amén. La credibilidad que Dios nos da por medio de su gracia. Amén. Estaba testificando sobre Jesús. Esa misma mujer ahora había entendido cuál era la plenitud de Cristo. En el número 39, en el capítulo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, no habla de poquitos, y algunos, y quizás unos poquitos escucharon, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Primero creyeron por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Wow. Y en el 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Yo me imagino la pasión con la que predicaba esta mujer. Ya no le importaba absolutamente nada. A mí no me importa que me rechacen. Yo quiero venirles a contar de que tuve una experiencia maravillosa, de que alguien llegó, no me juzgó, sino que me dijo, ven, te necesito aquí y yo te entrego esto
para que tú puedas ser completamente llena en mi plenitud. Amén. Hoy en día tenemos un pequeño problema y es que buscamos que nuestro objetivo sea nuestro bienestar. Amén. Que amar a Dios sea más que todo un bienestar para nosotros. ¿Me explico? Entonces, yo busco a Dios por una necesidad en específica. Amén. Para mí, bienestar. Amén. Pero en el momento en el que quizás Dios no responde porque no es su propósito, amén, entonces ahí se derrumba absolutamente todo lo que teníamos, amén. Entonces estamos buscando a Dios para nuestro beneficio personal, amén. Y yo creo que a muchos les ha pasado, a mí me ha pasado. Yo he pasado por dos vacíos específicos que han marcado mi vida. Uno de ellos fue en el momento en el que me dijeron pues, que no podía tener hijos, que esto, que era muy complicado, que bueno, mejor dicho, yo lloraba, me frustraba, hacía de todo y bueno, la gente tampoco colaboraba, entonces me preguntaban ¿y para cuándo los hijos? Y uno, no, si supiera que no puedo. Entonces uno se estresaba y esas conversaciones incómodas que usted ha estado, ¿cierto? Y en medio de mi aflicción, de mi tristeza, donde también llevaba la tristeza a mi esposo y a buscar, mejor dicho, hablaba con todos y decía, voy a hablar con ella porque ya no sé qué más hacer. Yo le digo a ella que con Max a mí me basta y era un perrito que teníamos en ese entonces, amén. Pero yo decía, no, Dios mío, yo quiero tener hijos. Y hasta me llegué a preguntar y yo le dije, bueno, Dios, ¿será que yo no voy a ser una buena madre? O sea, yo no sé, porque es que estoy que oro y todo. Buscaba a Dios para mi bienestar y para mi beneficio, amén. Pero Dios es tan maravilloso que dentro de mi propósito sí estaba el tener un hijo, amén. Entonces el pastor en un ayuno, en una administración, Fabi estaba ese día, el pastor dice, hija, el pastor no sabía por lo que estaba pasando, amén. Entonces me dice, hija, el Señor me muestra un niño así, así, y bueno. En un ayuno de alabanza. De alabanza. Y yo decía, pero Dios, ¿por qué me muestra un niño monito si Albeiro no es mono ni Silvia? Y era un niño especialmente. Y fue un ayuno de alabanza y fue poderoso esa vez. Amén, amén. Hay que volverlo a repetir, Paz. Amén. No el hijo, ¿no? El ayuno y la administración. Y entonces ese día recuerdo que yo llegué emocionada a la casa, mi esposo llegaba súper tarde porque tenía unos horarios, mejor dicho, llegaba como a la 1 y yo le dije a mi esposo y me encontró ahí sentada en el comedor con un cuaderno y llegué y le dije a mi esposo, bueno, hoy tuve ministración en la alabanza, hubo ayuno y estuvo poderoso, le dije, tanto que el pastor dijo que voy a tener un bebé. Le dije yo, y lo tenía escrito en mi cuaderno, y le dije yo tomé la palabra y le dije, y se va a llamar Samuel David. Entonces mi esposo me miró como atemorizado y dijo, ay Dios mío, Señor. Dijo, amén, amor, amén, amén, amén. Si el pastor lo dijo, vamos a tomar la palabra, amén. Al cabo del tiempo, de los meses, me coloqué bastante enferma, bueno, resulta y pasa que, bueno, con decirle que la señora de la droguería ya sabía por qué iba mi esposo siempre a buscar pruebas de embarazo, porque es que yo acá ratico yo decía, sí, yo le estoy, o sea, me tenía tan mal eso, que yo, iba mi esposo, me hago la prueba, salió positiva, gritamos, y luego dice mi esposo, no, pero vamos a sacarnos la de sangre de una vez, porque tal que no, nos fuimos, le contamos al pastor de una vez, antes de haberle contado a mis papás, le contamos al pastor y el pastor, bueno, súper emocionado, mejor dicho, yo creo que todos los que conocían se emocionaron y bueno, Samuel David hoy tiene 5 años, amén. Son los planes que Dios tiene para nuestras vidas, amén. Pero yo aún así me sigo preguntando, después de que saqué esta prédica, yo digo, bueno, Dios, y si quizás dentro de tu plan para mi vida o dentro de tu propósito no estaba el
tener hijos. Qué difícil, ¿cierto? Entonces yo me pongo a pensar y yo digo, uy, Dios mío, no sé qué pasaría, ¿cierto? No sabemos qué podría haber pasado. El segundo vacío que marcó mi vida completamente en un antes y un después fueron la muerte de mis padres, amén. Recuerdo que cuando le dijeron a mi papá que tenía una enfermedad, cirrosis hepática, creíamos fervientemente de que Dios iba a hacer un milagro, amén, porque estábamos a tiempo, porque bueno, yo dije, no, Dios mío, yo sé que tú vas a hacer un milagro. Al cabo del tiempo, pudimos descubrir de que no iba a haber una sanidad completa, amén, de que no iba a haber quizás ese milagro que nosotros atesorábamos en nuestro corazón, no iba a haber, amén. Porque como le decía, buscamos a Dios para nuestro beneficio y para nuestro bienestar. Y quizás en el momento en el que no está dentro de nuestro beneficio y nuestro bienestar, entonces se derrumba todo lo que tenemos o todo lo que hemos creído. Amén. Y recuerdo que, bueno, con el pasar de los años, mi papá alcanzó a estar con nosotros después de la enfermedad 10 años. Amén. Y me puse a investigar más o menos cuánto duraba una persona con más o menos estas características de la enfermedad que tenía mi papá. Y más o menos duran 5 años, 7 años, 3 años, me dice el Paz. No duran más de eso. Amén. Pero dentro de los planes del Señor estaba regalárnoslo 10 años. Amén. 10 años donde aprendimos en medio de esa situación muchas cosas que hoy nos han servido en nuestras vidas. Amén. Tener empatía con los demás porque no sabemos qué están atravesando. A saber que hay otros que están en peor condición que ni esa persona. Amén. Porque estábamos y pasábamos con mi papá días, semanas, en el último duramos hasta un mes con él en la clínica donde veíamos personas al lado de él que estaban en completo abandono, que tenían cosas, mejor dicho, que partían nuestro corazón, o sea, y ahí Dios nos enseñó muchas cosas, amén, a tener empatía con los demás, a saber que Dios está en medio del proceso cuando estamos con Él, amén, cuando estamos de la mano con Él. Pero llegó algo completamente inesperado que nadie se lo veía, amén, porque es que así es Dios, amén. No podemos ir en contra de Él, ni en contra de su palabra, amén, ni en contra del propósito que está establecido, amén. Y llegó algo súper inesperado y fue la muerte de mi mamá, amén. El día que fallece mi mamá, todos preguntaban eso, como esa pregunta capciosa, como que venga esto, es que yo quería preguntarle, ¿no se equivocaron? ¿No era su papá? Entonces me tocaba especificar, no, es mi mamá. Me llamaron amigas que habían estado conmigo en el CISBEN en ese entonces, que sabían la condición de mi papá, y Silvia, ¿no? ¿En serio? Y yo, en serio, amén. Porque es que el que estaba más enfermo era mi papá, amén. Y mi mamá, no, pues le dio una gripa y resulta que esa gripa se desató cantidades de cosas que no teníamos ni la menor idea, amén. Pero Dios estuvo en todo el proceso, amén. Recuerdo que cuando la llevamos a la UCI, me dice el médico, bueno, vamos en el HIC, y le hicieron todos los exámenes, me pude quedar con ella todo el tiempo, porque dentro de nuestra mente no estaba de que fuera a suceder nada, ¿no? El Paz incluso me dijo, hija, tranquila, hija, yo necesitaba escuchar esas palabras, amén. Tranquila, hija, todo va a estar bien. Y yo, sí, yo sé que todo va a estar bien, pero no sabiendo cuáles eran los planes del Señor, amén. Incluso en ese fin de semana hubo aquí un congreso de damas maravilloso, donde usted aquí me vio saltando, los que estuvieron, mejor dicho, danzando. Esto estuvo a reventar, fue una
cosa maravillosa, amén. La hermana Aide profetiza sobre mi hermana, amor de padre y madre, sin saber qué iba a suceder, amén, porque así son los planes del Señor. Y recuerdo que estando allí, en la UCI con ella, tranquila, bueno, dice el médico, pues ya se siente muy ahogada, vamos a entubarla, pero aún sentía temor, pero aún yo sabía que no iba a pasar, amén. Y recuerdo que estando allí, bueno, le dan 2 infartos y me llama el médico y me dice, bueno, no pudimos hacer nada, lo siento, me abrazó, sentí ese abrazo como si hubiese sido incluso mi papá. O sea, Dios estuvo en todo el proceso, pero aún después, mucho después del tiempo, pude entender cómo Dios estaba en medio del proceso. Amén. Y entonces venía subiendo mi hermana, venía subiendo mi tía, que era, mejor dicho, uña y mugre. Y entonces subieron, yo estaba ahí en el piso llorando, destrozada, claro. Y bueno, después de que estábamos ahí llorando las dos, nos miramos con mi hermana y yo escucho cuando Dios me dice, Jehová dio, Jehová quitó. Y nos miramos con mi hermana y las dos, sin saber lo que yo iba a decir, lo dijimos las dos juntas. Amén. Está mi hermana de testiga. Sin saber, amén. Y qué difícil es eso, amén. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Recuerdo que nos levantamos, mi tía estaba desconsolada, bajamos, arreglamos todo lo que conllevaba esto, los pastores ya estaban ahí abajo desde hacía ratos. Después yo le dije, sí, Señor, está bien, te doy gracias, Padre. Y yo sentía en mi corazón quizás de que sí, Señor, está bien, está dentro del propósito. Me dolió muchísimo. Y ya después, en el transcurrir de los días, resulta que se hace un vacío terrible que me lleva a la depresión y a caer dependiente de las cosas que me decía el enemigo. Y entonces sí, aquí le voy a abrir mi corazón. Y entonces yo venía aquí, me tomé un tiempo prudente, amén. Luego, después del tiempo prudente, el pastor fue a mi casa, me dijo, hija, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Le abrí mi corazón y le dije, bueno, pa, sí. Luego me dijo, no, hija, dale con toda. Me vine y resulta y pasa que aún, ese día llorando, el Señor me da una palabra en Jeremías maravillosa. Yo me levanté, me reconforté y llegué acá y aún así aquí, parada, alzando mis manos, cantando, adorando, aún así venía a hacerlo con dolor en mi corazón. Amén. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que muchas veces creemos que todo está completamente sano en nuestro corazón, pero aún no, amén. Aún quizás hay palabras que usted recuerda que quizás le han dicho, que aún están en su corazón grabadas, que están en su mente grabadas. Aún hay momentos específicos en su vida que fueron tan dolorosos que aún usted viniendo aquí, levantando sus manos, cantando y adorando, aún así usted siente ese peso en su corazón. Amén. Y entonces el enemigo toma tajada de eso. Amén. ¿Por qué? Porque estamos buscando a Dios para nuestro beneficio. Amén. Entonces en el momento en el que llega el problema y llega esto, se derrumba nuestra fe. Y por ende podemos perder nuestra salvación, amén. Eso le pasaba a la mujer samaritana. Eso era lo que le quería decir a Cristo. Si tú me conocieras a mí en toda mi plenitud, podrías decir, no me importa lo que pasa. Si te tengo a ti, con eso me basta y me sobra. Amén. Muchas veces oramos para poder salir rápido de la crisis, de la situación, pero no estamos orando para poder ver a Dios manifestarse en medio de la crisis y la situación, amén. Y entonces nos encerramos y eso me pasaba. Entonces yo lloraba todas las noches, había una culpabilidad también. La hermana Aide me dijo, Silvia, yo sé que usted va, sonríe, todo, pero yo sé lo que hay en su corazón todavía. Amén.
Y yo le decía, sí, es verdad, amén. Y muchas veces, quizás por pena, nos da miedo confesarlo, amén. Pero también muchas veces nos cohibimos de poder entregarle verdaderamente todo eso al Señor, amén. Y entonces vino el campamento de damas. Y entonces el pastor el último día nos entregó una hojita y nos dijo en la hojita, bueno, ustedes van a escribir la persona que les ha hecho daño, van a hacerle una carta, eso. Yo me miré con mi hermana y dijo mi hermana, yo no la voy a llenar porque la verdad, a mí nadie me ha hecho daño. Y yo le dije, tan picada, le dije yo. Pero entendí que habíamos sido tan afortunadas que relativamente era verdad. Pues nada, quizás cuando adolescentes por ahí, el primer amor, sí, pues listo. Pero así algo que haya dañado nuestro corazón, no, nada. Entonces yo me quedé mirando con ella y yo le dije, pues yo sí. Y me dice ella, cuente. Entonces le dije yo tengo que perdonar a alguien. Y usted dirá, esto es un atrevimiento, pero se lo voy a contar. Que yo tengo que perdonar a Dios. Y me dice mi hermana, se pasó. Dijo a Dios y dijo sí. Yo le sí porque aún no he podido y aún sigo buscando respuestas y respuestas y respuestas todos los días, aún sabiendo que no estaba dentro de mi propósito, aún sabiendo eso, sigo buscando respuestas en por qué ella, amén. Y con esto quiero decirle, usted dirá, no quería al papá, no. O sea, mi papá era el amor de mi vida, su hija preferida, Mafe lo sabe, amén. ¿Sí? Yo sabe, amén, ¿sí? Pero nosotros ya estábamos preparados, porque sabíamos que en cualquier momento Él iba a partir. Y entonces cada momento que pasábamos con Él lo atesorábamos tanto, porque sabíamos y agradecíamos a Dios que en cualquier momento Él se iba, amén. Lo de mi mamá fue repentino. Entonces yo empecé a escribirle la carta a Dios. Y yo dije, bueno Dios, hoy es el día. Y entonces pasamos, hicimos algo maravilloso con eso. Y luego dije yo, bueno, aquí en la administración, Dios, tú me vas a ministrar y me vas a decir qué pasó, ¿por qué? Porque es que yo no encuentro lógicas dentro de su lógica. Entonces recuerdo que yo con mis ojos cerrados, quebrantada, pasó la pastora por mi lado y me dice la pastora, empezó a ministrarme sobre algunos miedos y temores, amén, que son normales. Y luego me dice, hija, y el Señor me dice que aún no has sanado tu corazón por la muerte de tu mamá. Y empieza la pastora a decirme todo, hermano, todo lo que yo había escrito ahí, en donde le había dicho a Dios, mejor dicho, es que estoy herida y me duele y ahí todavía, yo mejor dicho, y sentí, y me dijo el Señor ese día, ya no busques más lógicas, no más, amén. No estaba dentro del propósito específico, pero yo soy el que lleno tu corazón, amén. Y ese día La Paz me abrazó y me decía, hija, ya, o sea, y cada palabra que la pastora me daba ese día, yo sentía como no fuera la pastora, amén, porque sabía que no era ella, era Dios por medio de ella. Y sentía perfecta, lloré como nunca, amén, lloraba todas mis noches, pero ese día lloré con tanta profundidad en mi corazón que arranqué eso, le pude entregar al Señor y sentí como Dios me abrazó ese día de una manera, que sentí una paz en mi corazón, amén. Ese fue mi antes y este es mi después, amén. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado, amén. ¿En quién está confiando usted? Yo confío en el Señor. La mujer samaritana pudo entender
que la plenitud y todo lo que ella carecía estaba completamente aislado. Pero pudo entender con la conversación más maravillosa que pudo tener en su vida, que el único que nos puede dar de esa agua de vida eterna es Cristo Jesús. Amén. Recordemos algo muy importante, y es: el evangelio no se trata de lo que nosotros hemos hecho por Dios, amén, sino lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros, amén. Que su sacrificio le baste tanto que usted pueda cerrar, que usted pueda llenar su corazón de amor y de esa plenitud que Dios tiene, que usted pueda sanar su corazón entregándole su vida, sus cargas. Filipenses 4:11 dice, está hablando el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Me llama la atención algo, ya voy terminando, Paz. Me llama la atención algo aquí que dice el apóstol Pablo: he aprendido, amén. Usted va aprendiendo, cual sea su situación, a empezar a confiar en Dios, amén. No es fácil, amén, pero dice él: yo he aprendido a contentarme, amén. Que si usted para la comida solamente tiene cafecito, conténtese, aprenda a decir: Señor, gracias, porque es que es el mejor café que me he tomado. Aprenda a contentarse cual sea su situación. Aprenda a entregarle y a llenar su corazón con la plenitud de Cristo Jesús. Amén. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. La pregunta esta mañana es: ¿está usted dispuesto a tomar del agua de vida eterna que es Cristo Jesús? ¿Está usted dispuesto hoy a poder cerrar esos ciclos, ese dolor que ha estado atesorando en su vida durante mucho tiempo? Hay una frase que me llamó la atención y dice: un hombre que murió y le escribieron lo siguiente: se fue sediento de Dios porque no quiso bajarse a la fuente de la fe y se murió de sed. El hombre hoy en día está muriendo sin poder beber o conocer en completa plenitud de quién es Cristo en nuestras vidas. Amén. Que usted pueda tener la plena convicción y seguridad de que no está aquí simplemente para ocupar una silla, sino que está aquí también para transformar su corazón, para poder entregarle todo peso que usted ha cargado, todo eso que quizás lo ha marcado en su vida, y decirle: Señor, yo estoy aquí. Cierre sus ojos en esta mañana. Dígale: yo estoy aquí hoy, Señor, y hoy confieso con mi boca, Padre Celestial, que sí, aún quizás hay cosas en mi corazón y en mi mente, Padre, quizás recuerdos, Padre de la gloria, que no han dejado de que pueda confiar en plena plenitud, Señor. Pero hoy, Señor, quiero que tú hagas un antes y un después, Padre Celestial. Te recibimos en esta hora, Señor, y deseamos, Padre, de esa agua de vida eterna, Señor, que sacie mi corazón, que sacie nuestra mente, que sacie, Padre Celestial, nuestra alma, Dios. Y que a pesar, Señor, de lo difícil que haya sido, Señor, quiero confesarte en esta mañana, Dios, que eres tú, Señor, quien tiene cuidado de mí, que eres tú, Señor, quien me levanta, quien me sostiene, quien fortalece mi alma, quien renueva mis fuerzas, Padre Celestial. Y esta
amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Gracias, Señor, porque sé que esta leve y momentánea tribulación, Dios, es pasajera y no se compara, Dios, al mayor y eterno peso de gloria, Dios. ¿Cuántos han sido bautizados